El fuerte Defiance se erguía como un diente roto contra el cielo cobrizo del atardecer. Era un puesto fronterizo aislado, sofocado por el polvo y el hedor rancio del miedo. Habían pasado 3 días desde que la patrulla encontró los restos humeantes de la caravana de colonos, y el aire dentro de la empalizada seguía cargado con el eco de la masacre. Los soldados, hombres endurecidos más por la crueldad del entorno que por la disciplina, caminaban por los muros con una indiferencia brutal, sus botas levantando nubes de polvo ocre que se mezclaban con el humo de las fogatas. Para ellos, los pocos sobrevivientes acurrucados cerca del almacén no eran tanto almas rescatadas como bocas adicionales que alimentar, un peso muerto en un lugar donde la vida se medía en raciones de agua y balas. En la enfermería improvisada, un cobertizo sofocante que olía a alcohol barato y sudor rancio, yacía el Lara. Tenía 22 años, aunque el horror que había presenciado le había sumado décadas al vacío de su mirada. La encontraron vagando a 3 millas del ataque, con el vestido desgarrado, pero el cuerpo físicamente intacto. Sin embargo, su mente se había replegado a un lugar donde nadie podía alcanzarla. Llevaba días sin pronunciar una sola palabra, catatónica. Sus ojos, antes del color del cielo de verano, ahora eran pozos opacos que miraban a través de las paredes de madera, indiferentes al zumbido de las moscas o al trato áspero de la ordenanza. El Lara se había convertido en el objeto de la frustración del capitán Thorne. Él gobernaba el fuerte no con respeto, sino con un miedo afilado. Thorne era un hombre corpulento, de rostro enrojecido por el whisky y el sol, que despreciaba la debilidad por encima de todas las cosas. Consideraba el silencio de el Lara no como un síntoma de trauma, sino como una afrenta personal, una terquedad insolente o, peor aún, una locura inútil. Una boca inútil, le gruñó al sargento, lo suficientemente alto para que ella lo oyera, aunque ella no reaccionó. Su terror estaba congelado, una armadura de hielo tan profunda que ni siquiera la crueldad verbal podía penetrarla, especialmente cuando venía de un hombre uniformado. En el rincón más alejado del patio, tratado con un desprecio apenas velado por los soldados, estaba Akando. Era un guerrero apache de 30 años, con el rostro marcado por cicatrices que contaban historias de batallas y pérdidas. No era un prisionero, pero tampoco un aliado. Su presencia era el resultado de una tregua tensa, un trato forzado. Había sido traído como rastreador, el mejor en ese territorio, para cazar al grupo de renegados, hombres blancos no apaches, que habían perpetrado la masacre. A cambio, Thorne había prometido liberar a 2 mujeres y un anciano de su tribu, detenidos injustamente bajo cargos de robo de ganado. Akando observaba todo con ojos quietos, cargados de un dolor antiguo, reconociendo el silencio de el Lara como un lenguaje que él entendía demasiado bien. La tensión se rompió al mediodía, bajo un sol que castigaba sin piedad. Thorne, harto de su paciencia agotada y quizás buscando un espectáculo para sus hombres, irrumpió en la enfermería. Agarró a el Lara bruscamente por el brazo, sacándola de su estupor. Ella no gritó, solo tropezó tras él, sus pies descalzos arrastrándose por el polvo del patio central. Los soldados que comían su magra ración de frijoles detuvieron sus conversaciones, algunos con una mueca de diversión, otros con la mirada baja. La indiferencia era un escudo en aquel lugar, y nadie se atrevía a desafiar al capitán por una mujer que consideraban perdida. «Hablarás, muchacha, o te juro que te sacaré la locura a golpes», rugió Thorne, su aliento apestando a licor. La sacudió con violencia, pero el Lara permaneció lívida, sus ojos fijos en un punto más allá del hombro de él. La humillación era pública, diseñada para quebrarla o para entretener. La rabia inundó el rostro del capitán ante la falta de respuesta.
Con un gruñido de exasperación, se giró hacia un barril de agua usado para los caballos. Agarró un cubo de madera, lo hundió en el agua sucia y fría y se volvió hacia ella. El agua la golpeó con la fuerza de una bofetada, empapándola hasta los huesos, pegando el fino camisón a su cuerpo tembloroso. El ara colapsó en el lodo que se formó a sus pies, temblando violentamente, pero aún en silencio. El único sonido era la risa ahogada de dos soldados jóvenes y las amenazas de Thorn. «Levántate, pedazo de basura inútil». Fue entonces, en ese preciso instante de degradación absoluta, que el movimiento ocurrió. No fue rápido, fue deliberado, casi dolorosamente lento. Akando, que había estado observando desde la sombra del puesto del vigía, comenzó a moverse. No desenfundó un cuchillo, no gritó ninguna amenaza. Simplemente caminó hacia el centro del patio, cada paso una violación calculada de la jerarquía del fuerte. Los soldados callaron, sorprendidos por la audacia. Thorn se giró, con la mano en la pistola. «¿Qué diablos quieres, indio? Vuelve a tu sitio». Akando lo ignoró. Sus ojos no estaban en el capitán, estaban fijos en la figura temblorosa en el suelo. Continuó caminando hasta que se detuvo a un par de metros de Elara. Ella, sintiendo una nueva presencia, se encogió aún más, esperando otro golpe, otra ola de agua fría. El patio estaba tan silencioso que se podía oír el crujido del cuero de las botas de Thorn. Akando representaba una amenaza diferente. No era un soldado, pero era un hombre, y en 1900, ese momento, Elara temía a todos los hombres por igual, sin importar el color de su piel o el idioma que hablaran. El guerrero apache se quitó lentamente la manta de lana gruesa que llevaba doblada sobre el hombro. Era su única posesión de valor en ese fuerte, su único abrigo contra las frías noches del desierto. Thorn lo observaba, paralizado entre la furia por la desobediencia y la necesidad de mantener la tregua, pues aún necesitaba que Akando encontrara a los asesinos. Akando dio un paso más, se arrodilló en el barro, un gesto que ningún soldado haría. Se movió con una lentitud exagerada, mostrando sus manos vacías, asegurándose de no asustarla más. Elara levantó la vista, sus ojos vacíos encontrando los suyos, oscuros y profundos. Él no dijo una palabra. El idioma de la compasión no necesitaba sonidos. Con una delicadeza que contradecía sus manos callosas y su rostro marcado, Akando extendió la manta y la colocó sobre los hombros temblorosos de Elara. El calor de la lana seca fue un impacto casi tan fuerte como el del agua fría, pero esta vez fue un calor que no quemaba. Ella se estremeció, un espasmo que pareció venir desde lo más profundo de su ser. Él permaneció arrodillado por un momento, protegiéndola con su propio cuerpo de la mirada lasciva de los soldados y la furia del capitán. Historias como esta nos recuerdan que la bondad puede encontrarse en los lugares más inesperados. ¿Desde qué ciudad o país estás sintiendo la fuerza de esta conexión? Déjanos tu comentario para saber desde dónde nos acompañas y suscríbete al canal para no perderte ni un segundo de cómo Akando intentará sanar las heridas del silencio. Luego, Akando buscó en el pequeño morral que llevaba atado a la cintura. Sacó un pedazo de pan seco tascal, su propia ración del día. Se lo ofreció, manteniéndolo en la palma de su mano, sin tratar de forzarla. Era un gesto simple: comida, calor, protección. Elara lo miró el pan y luego, por primera vez en 3 días, sus ojos se enfocaron realmente. Levantó la mirada lentamente hasta encontrarla de él. No había miedo en ese instante, solo una inmensa y abrumadora confusión. Una chispa de vida, diminuta pero innegable, había regresado a las profundidades de su mirada rota. El gesto de Akando resonó en el fuerte como un trueno silencioso, alterando el equilibrio de poder de Thorn. El capitán, aunque furioso, no podía permitirse matar al rastreador
antes de que encontrara a los bandidos. Acando no era un hombre de muchas palabras. Su vida había sido tallada por la pérdida. Años atrás, un grupo similar de renegados, operando bajo la falsa bandera de la milicia, había atacado su propio campamento mientras él cazaba. Se llevaron a su esposa y a su hijo. Los encontró días después, pero ya era tarde. Esa cicatriz, más profunda que cualquiera en su rostro, era la razón por la que el silencio de Lara le resultaba tan familiar. Era el mismo silencio que él había guardado durante una luna entera, un luto que los soldados confundían con estupidez o salvajismo, pero que era en realidad un dolor demasiado vasto para las palabras. Lara fue de vuelta a la enfermería, pero algo había cambiado. El cobertor de Acando seguía sobre sus hombros. Los soldados ahora la miraban con una mezcla de lástima y desdén, viéndola como la mascota del indio. Su dolor, sin embargo, era un laberinto. El ataque a la caravana no solo había sido violento, había sido sádico. Ella había sobrevivido no por suerte, sino porque el líder de los bandidos la había elegido como testigo. La obligó a mirar mientras destruían todo lo que amaba, diciéndole que su silencio sería el monumento de ellos. Ahora, en el fuerte, cada uniforme, cada grito de un soldado, la devolvía a ese momento. Su esperanza era una brasa diminuta, casi ahogada, y temía que el gesto de Acando fuera solo una trampa más sofisticada. Acando comenzó una rutina silenciosa. Thorn lo mantenía ocupado durante el día, forzándolo a estudiar mapas y rastros cerca del fuerte. Pero al anochecer, Acando iba a la pequeña ventana de la enfermería. No intentaba entrar. Simplemente se sentaba afuera, donde ella pudiera verlo desde su catre. Una noche trajo una pequeña raíz que había desenterrado. La dejó en el alféizar. Era Osha, una planta que su gente usaba para calmar los espíritus asustados. No le pedía nada, ni siquiera una mirada. Simplemente compartía su espacio, ofreciendo una presencia que no exigía respuesta. Lara comenzó a observar su silueta. Contra el crepúsculo, un guardián inmóvil en un mundo que no había hecho más que arrebatarle. El capitán Thorn observaba esta conexión con creciente desprecio. Veía la gentileza de Acando como una debilidad que podía explotar. Una tarde, mientras Acando regresaba de una patrulla de rastreo, Thorn lo detuvo en el patio, asegurándose de que Lara pudiera ver desde su ventana. «Parece que te gusta la basura rota, rastreador», escupió Thorn. «Tal vez, si haces bien tu trabajo, te deje quedarte». Con ella, un perro necesita un juguete. Acando permaneció impasible, sus ojos fijos en el capitán, pero su mandíbula se tensó. La amenaza era clara. Lara era una rehén tanto como los miembros de su tribu. La tensión social del fuerte era palpable. Los soldados veían a Acando como un salvaje peligroso, y ahora Lara estaba atada a él por ese mismo prejuicio. Lara luchaba con sus propios demonios. Una parte de ella, la parte que aún quería vivir, se aferraba a la presencia de Acando. Él era el único hombre en semanas que no la había mirado con lujuria, impaciencia o crueldad, pero el miedo, grabado a fuego en su memoria, le susurraba que él era solo un tipo diferente de depredador. Los soldados se burlaban, diciendo que los apaches eran conocidos por tomar cautivas. Ella recordaba las historias de terror contadas alrededor de las fogatas de la caravana. Cuando Acando le ofreció un día una cantimplora con agua limpia, su mano tembló tanto que casi la deja caer. El trauma le decía que no confiara en nadie, pero sus ojos veían la paciencia en los de él. Una noche, el viento del desierto aullaba, un sonido solitario que parecía la voz del propio dolor de Lara. Acando había sido autorizado a hacer una pequeña fogata cerca del establo para preparar sus propias medicinas. Lara, incapaz de dormir, se sintió atraída por el calor y la luz danzante. Se acercó lentamente, manteniéndose en las sombras.
envuelta en la manta de él. Acando la vio, pero no reaccionó bruscamente. Simplemente continuó moliendo hierbas. El ara se sentó a una distancia que consideraba segura, observando las llamas devorar la madera seca. Era la primera vez que salía voluntariamente de la enfermería después del anochecer. Acando levantó la mirada de su trabajo y habló, su voz baja, mezclándose con el viento. No la miró directamente, sino al fuego, sabiendo que una mirada directa podría asustarla. Sus palabras fueron en español, el idioma de los misioneros que había aprendido de niño, el único puente entre sus mundos. El fuego limpia, dijo suavemente, quema el dolor viejo, deja espacio para lo nuevo. Él no esperaba una respuesta, simplemente compartió la sabiduría de su pueblo. El ara no habló, pero se abrazó las rodillas, acercándose imperceptiblemente 1 centímetro más al calor. Era un diálogo sin respuestas, pero la comunicación más profunda que había tenido en días. La mañana siguiente, Thorn decidió forzar la situación. Estaba impaciente, los bandidos se alejaban y sus superiores exigían resultados. Convocó a Acando al centro del patio justo cuando el sol comenzaba a calentar. Tu tiempo se acabó, indio. Partirás a rastrearlos ahora. Tienes 3 días. Acando asintió, pero sus ojos se desviaron hacia la enfermería. Thorn notó la mirada y sonrió con crueldad. Y para asegurarme de que regreses con sus cabelleras y no simplemente desaparezcas, añadió. La muchacha muda será trasladada al puesto de lavandería. Las mujeres allí trabajan duro para los hombres. El eufemismo era brutalmente claro. Acando se vio obligado a elegir, cazar a los asesinos para salvar a su familia, dejando a Elara a merced de Thorn, o protegerla y condenar a su gente. La noche cayó como un sudario pesado y sin estrellas. Acando había seguido el rastro de los bandidos durante mediodía, pero algo estaba mal. Las huellas eran descuidadas, demasiado obvias. Eran una trampa, un señuelo diseñado para alejarlo del fuerte. En lo alto de un risco, mientras el sol se hundía, vio el reflejo distante de un espejo, una señal que no era para él. Era una señal hacia el fuerte. Comprendió la verdad con una sacudida helada. No estaban huyendo, estaban atacando, y él, el rastreador, era la única amenaza real que habían necesitado neutralizar. Dejando el rastro falso, corrió, sus mocasines apenas tocando el suelo. Un fantasma regresando a través del desierto que conocía mejor que su propia mano. Dentro del fuerte Defiance, la atmósfera era tensa. Thorn, envalentonado por la partida de Acando, había cumplido su amenaza. El ara había sido trasladada a los cobertizos de lavandería, un lugar ruidoso y húmedo donde las mujeres mal pagadas lavaban los uniformes manchados de sangre y sudor de los soldados. Era un lugar notorio, donde los hombres borrachos buscaban compañía fácil. El ara estaba escondida en un rincón, apilando sábanas, su silencio ahora una armadura inútil contra el miedo palpable que la rodeaba. Las otras mujeres la miraban con una mezcla de lástima y resentimiento. Su presencia solo atraía más la atención no deseada de los guardias. La primera explosión sacudió la empalizada oeste. No fue un ataque de flechas, fue dinamita. Los bandidos, liderados por el hombre que había sido capturado días antes y que Thorn había asumido erróneamente que era un simple ladrón de caballos, habían coordinado un asalto desde dentro y fuera. El caos fue instantáneo. Los soldados, muchos de ellos medio borrachos por la paga del día, corrían buscando sus rifles. El ataque no buscaba conquistar el fuerte, buscaba crear una distracción mortal. El objetivo real era el arsenal y liberar al líder adjunto de los bandidos, el hombre en la celda. Acando llegó a la muralla sur en el momento en que el segundo almacén comenzaba a arder. El humo y los gritos llenaban el aire. No usó la puerta.
Con la agilidad que le daba una vida escalando montañas, encontró apoyo en las imperfecciones de la madera y subió la empalizada, cayendo en las sombras del interior como una pantera. Los soldados corrían hacia el fuego, dejando la parte trasera del fuerte vulnerable. Sus ojos escanearon el patio, ignorando la batalla principal, buscando una sola cosa: el cobertizo de lavandería. Vio la puerta abierta de golpe y a dos hombres borrachos salir tambaleándose, riendo, justo antes de ser abatidos por fuego amigo. El capitán Thorn salió de sus habitaciones con la cara congestionada por la ira y el alcohol, abrochándose el cinturón de la pistola. Vio el fuego, la indisciplina de sus hombres y buscó un chivo expiatorio. ¡El indio!, rugió. ¡Ese maldito rastreador nos traicionó! Vio a Elara salir tropezando del cobertizo de lavandería, huyendo del humo que comenzaba a filtrarse por el techo. Sus ojos se iluminaron con una idea cobarde. Si no podía controlar a sus hombres, usaría el miedo. Corrió hacia ella, la agarró por el pelo y la arrastró hacia el centro del patio. ¡A cubierto!, gritaba a sus hombres, mientras él mismo se mantenía peligrosamente expuesto. «Necesito llegar al arsenal», le gritó a un sargento que pasaba corriendo, pero el sargento fue alcanzado por una bala. Thorn, dándose cuenta de que estaba solo, apretó a Elara contra su cuerpo, usando su frágil figura como un escudo humano. «¡No disparen! ¡Tengo a la mujer!», gritó, sin saber si gritaba a los bandidos o a sus propios hombres. Elara estaba paralizada. El olor a pólvora y sudor rancio de Thorn la transportaba de vuelta al horror de la caravana. Estaba sucediendo otra vez. Un hombre brutal la estaba usando, su vida prescindible, su cuerpo un objeto para protegerse. Desde las sombras del establo, Acando vio la cobardía de Thorn, vio el terror en los ojos de Elara. No podía disparar al capitán sin arriesgarse a herirla. Tenía que acercarse. Mientras tanto, los bandidos habían alcanzado su objetivo. Volaron la cerradura de la celda y su líder adjunto salió, armado y riendo. El ataque se intensificó, convergiendo en el patio central. Thorn, atrapado entre el fuego cruzado, entró en pánico. Vio a un grupo de bandidos cargar hacia él, no por él, sino por las armas que estaban detrás de él. En un acto de cobardía suprema, empujó a Elara violentamente hacia ellos y corrió en dirección opuesta, tropezando y cayendo detrás de unos barriles. Elara cayó al suelo polvoriento, abandonada por su protector civilizado, directamente en el camino de los atacantes. Quedó tendida allí, incapaz de moverse, el mundo girando en una cacofonía de disparos y gritos. Los hombres pasaron corriendo a su lado, pateándola sin querer, mientras se dirigían al arsenal. Estaba sola en medio de la batalla, el punto más vulnerable del fuerte. El humo comenzaba a ahogarla, y las llamas de la enfermería cercana lamían el cielo nocturno, arrojando un resplandor infernal sobre la escena. El olor a madera quemada y carne chamuscada le revolvió el estómago. Entonces, una figura se detuvo frente a ella. No era un soldado. Era el líder de los bandidos, el hombre que había orquestado la masacre de la caravana. Sus ojos, iluminados por el fuego, la reconocieron al instante. Una sonrisa lenta y cruel se dibujó en su rostro sucio. «Vaya, vaya», dijo, su voz un gruñido áspero que ella recordaba de sus pesadillas. «La testigo silenciosa, el destino te ama tanto como yo». Se agachó y la agarró del brazo poniéndola de pie de un tirón. «No vas a arruinar esto». La arrastró con fuerza, no hacia la batalla, sino hacia la enfermería. Era un infierno rugiente. «¡Suéltala!». La voz de Acando cortó el aire. El líder de los bandidos se giró sorprendido y empujó a Elara dentro del edificio en llamas, usándola de nuevo como escudo. Acando lo siguió, entrando en el corazón del fuego sin dudarlo.
El calor era sofocante. Las vigas del techo gemían, amenazando con colapsar. El ara se ahogaba con el humo, sus ojos llorando. El bandido desenfundó un cuchillo largo, el mismo cuchillo que ella le había visto usar en la caravana. El perro guardián del indio, se burló el bandido. Viniste a morir con ella. Akando no respondió con palabras. Se lanzó hacia adelante. La lucha fue brutal, primitiva. No había espacio para la estrategia, solo para la fuerza bruta y la voluntad de matar. Akando era más rápido, pero el bandido era más corpulento y estaba alimentado por una rabia sádica. Chocaron, rodando por el suelo de la enfermería, entre frascos de medicinas rotos y sábanas ardiendo. El ara se arrinconó contra una pared que aún no estaba en llamas, su mente fracturada, observando la silueta de los dos hombres luchando a muerte. El olor a humo la estaba asfixiando, pero era el rostro del bandido lo que la paralizaba. El bandido era un luchador sucio. Metió los pulgares en los ojos de Akando, forzando al guerrero apache a retroceder con un gruñido de dolor. Aprovechando la apertura, el bandido pateó a Akando en el estómago, enviándolo a estrellarse contra un catre de madera. Akando cayó pesadamente, el aire saliendo de sus pulmones. El bandido se abalanzó sobre él, con el cuchillo en alto, su rostro contorsionado por el triunfo. Akando intentó bloquearlo, pero el hombre era demasiado pesado. La punta del cuchillo descendió, arañando el pecho de Akando, extrayendo sangre. El ara observaba congelada, vio la sangre de Akando, vio al hombre que le había dado su manta, que le había ofrecido pan, que le había hablado del fuego que limpia, a punto de ser asesinado. Vio al mismo hombre que le había quitado la voz, el mismo hombre que la había obligado a mirar mientras su mundo era destruido. La voz del bandido resonó en sus oídos. Las palabras que le había dicho en la caravana: recordarás esto. Tu silencio será mi trofeo. Ahora, el bandido miró a Akando y luego a ella, disfrutando el momento. Ahora verás morir a tu nuevo protector, se burló el bandido, presionando el cuchillo más cerca de la garganta de Akando. Igual que viste morir a los otros, y seguirás callada, como la muñeca rota que eres. En ese instante todo el trauma, todo el horror, todo el miedo acumulado de Lara chocó con la única chispa de bondad que había conocido, la paciencia de Akando. El hielo que aprisionaba su garganta no se derritió, se hizo añicos, se convirtió en una rabia hirviente. El trofeo del silencio se negó a ser reclamado. ¡No! El grito fue desgarrador, un sonido crudo que rasgó el rugido del fuego. No fue una palabra, fue una explosión. Fue el sonido de un alma rompiéndose para volver a nacer. El bandido se congeló. Su brazo, a punto de dar el golpe mortal, vaciló por una fracción de segundo. La sorpresa en su rostro fue total. Nunca esperó que ella hablara. Esa fracción de segundo fue un regalo. Fue todo lo que Akando necesitó. Con una oleada de adrenalina, Akando agarró la muñeca del bandido con ambas manos, ignorando el dolor del cuchillo, y giró su cuerpo. Usó el propio peso del bandido contra él, invirtiendo sus posiciones. El bandido cayó de espaldas, pero no soltó el cuchillo. Akando estaba ahora encima, pero el hombre seguía siendo fuerte. Mientras luchaban por el control del arma, los ojos de Akando se encontraron con los de Lara a través del humo. Sus ojos ya no estaban vacíos, estaban vivos, llenos de terror, sí, pero también de un fuego desafiante. Ella había hablado, lo había salvado. Akando sintió una oleada de fuerza, no solo física, sino espiritual. El bandido volvió a empujar, intentando clavarle el cuchillo en el costado. Akando bloqueó el golpe, pero el filo le abrió un corte profundo en el antebrazo. La sangre brotó, caliente y espesa. El ara vio esto y gritó de nuevo, esta vez un grito de angustia. Akando usó su otra mano, la que no estaba herida, y golpeó la garganta del bandido.
El hombre se ahogó, sus ojos se abrieron de par en par, pero su agarre del cuchillo seguía siendo de hierro. El edificio gemía. Una viga cayó del techo, estrellándose donde el ara había estado momentos antes. Ella se arrastró hacia atrás, su voz ahora liberada, aunque no podía formar más palabras. El calor era insoportable. Akando sabía que tenían segundos. Puso todo su peso sobre el brazo del cuchillo del bandido, empujándolo hacia el suelo. El bandido resistió, sus músculos tensos. Maldito indio. Ahogó. Akando, con un último esfuerzo, golpeó la cabeza del hombre contra el suelo de madera con una fuerza brutal. Una, dos veces. El agarre del bandido se aflojó. Akando tomó el cuchillo de la mano inerte y, sin dudarlo, puso fin a la amenaza. Un silencio repentino cayó dentro de la enfermería. Un silencio solo roto por el rugido del fuego y la respiración agitada de Akando. El bandido yacía inmóvil, sus ojos abiertos fijos en el techo en llamas que estaba a punto de colapsar sobre ellos. Akando se quedó sobre él por un momento, la sangre de su brazo goteando sobre el rostro de su enemigo. El dolor era agudo, pero la sensación de finalidad era abrumadora. Había vengado a la caravana, pero lo más importante, había sobrevivido gracias a la voz que él mismo había ayudado a despertar. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Akando se puso de pie lentamente, su costado y su brazo ardiendo de dolor. El humo era tan espeso que apenas podía ver. Buscó a tientas a través de las llamas. ¡El ara! Gritó, su propia voz ronca por el humo. La vio, acurrucada, temblando, pero mirándolo. Sus ojos estaban fijos en él, llenos de lágrimas que trazaban caminos limpios en su rostro cubierto de hollín. Caminó hacia ella, cojeando, y se arrodilló. El fuego iluminaba sus rostros, el sudor, la sangre y las lágrimas brillando como joyas trágicas. Ella no se encogió, no apartó la mirada. Estaba temblando incontrolablemente, el shock de la batalla y el acto de hablar la abrumaban. Pero no estaba catatónica, estaba presente. Akando la miró, el dolor de sus heridas eclipsado por la intensidad del momento. El mundo exterior, la batalla en el fuerte, parecía a kilómetros de distancia. En ese infierno solo existían ellos dos. El ara levantó una mano temblorosa, no hacia él, sino hacia su propia garganta, como si no pudiera creer el sonido que había salido de ella. Akando extendió su mano ilesa, lentamente, con la palma hacia arriba, tal como lo había hecho con el pan seco. No dijo nada más. No había nada que decir que fuera más poderoso que el grito que ella había dado. El ara lo miró a los ojos. Vio el dolor en su rostro, la sangre en su brazo, pero sobre todo, vio gratitud. Vio respeto. Vio la promesa de seguridad que había cumplido. Conectaron sus miradas en una comunión de dolor y supervivencia. El techo sobre ellos crujió violentamente, una advertencia final. Akando no esperó. Agarró su mano, esta vez con firmeza, sin pedir permiso, sino con urgencia. «Debemos irnos. Ahora». El ara apretó su mano con una fuerza sorprendente. Él tiró de ella, ayudándola a ponerse de pie. Sus piernas flaquearon, pero él la sostuvo. Ella lo había salvado con su voz. Ahora él la salvaría. Juntos dieron la espalda al cuerpo del bandido y corrieron hacia la puerta de la enfermería. Salieron del edificio en llamas justo cuando el techo colapsó detrás de ellos, enviando una lluvia de chispas y brasas al cielo nocturno. Cayeron al suelo, tosiendo, aspirando el aire relativamente limpio del patio. La batalla principal estaba disminuyendo. Los bandidos restantes, al ver a su líder muerto y su misión de rescate completada, se estaban retirando, desapareciendo en la noche, tan rápido como habían llegado. Dejaron atrás un fuerte en ruinas y un puñado de soldados muertos. El capitán Thorn salió de detrás de los barriles, su uniforme cubierto de suciedad,
no de sangre. Vio a Acando y Elara, vivos, emergiendo del infierno. Sus ojos se entrecerraron, buscando una manera de convertir esta derrota en una victoria personal. «Tú», le gritó a Acando, «rompiste la tregua, ayudaste a los atacantes». Pero su voz carecía de autoridad. Sus propios hombres, los que habían sobrevivido, lo miraban desde el otro lado del patio. Habían visto. Vieron a Thorn usar a Elara como escudo. Vieron su cobardía. Un sargento, con el rostro cubierto de pólvora, se acercó lentamente. Ignoró a Thorn. Miró a Acando, luego al corte sangriento en su brazo. «El rastreador luchó», dijo el sargento, su voz grave. «Vi al líder de los bandidos arrastrarla a Elara al fuego. Él entró detrás». Otro soldado asintió. El capitán se escondió. La humillación de Thorn fue completa. Por no una bala o un cuchillo, sino por las miradas de desprecio de sus propios hombres. Su autoridad se evaporó en el aire lleno de humo. Acando se puso de pie, protegiendo a Elara detrás de él. Miró a Thorn, no con odio, sino con un desprecio frío. No necesitaba decir nada. Los soldados del fuerte ahora estaban entre él y el capitán. La tregua estaba rota, pero no por Acando. Thorn había fallado en proteger el fuerte, había fallado en proteger a los sobrevivientes y había fallado en liderar a sus hombres. Era un hombre acabado, un cascarón vacío en medio de las ruinas de su propio mando. Elara se aferró a la espalda de Acando, su rostro presionado contra su piel sudorosa. Estaba temblando, pero los espasmos de terror estaban siendo reemplazados por el shock de la adrenalina. Había sobrevivido, había enfrentado al hombre que la había roto, y aunque no lo había matado ella misma, había sido su voz la que había dictado su sentencia de muerte. El silencio, su prisión, se había convertido en su arma. Acando se giró lentamente, alejándose del capitán caído en desgracia y de los soldados desilusionados. Miró a Elara. Ella levantó la cabeza, sus ojos encontrando los suyos en la penumbra. El fuego del fuerte arrojaba sombras danzantes sobre sus rostros. Él asintió levemente, un gesto de reconocimiento. Ella había recuperado su voz en el fuego, y en ese acto le había devuelto a él algo que pensó que había perdido. Una razón para luchar por algo más que los fantasmas de su pasado. La noche aún no había terminado, pero la batalla por el alma de Elara sí. Ella había visto la peor cobardía en el hombre civilizado y la más profunda honra en el hombre salvaje. Acando, sangrando y exhausto, se mantuvo erguido, su promesa cumplida. No solo la había protegido de Thorn, la había protegido del monstruo que acechaba en sus recuerdos. Y ella, a su vez, lo había anclado al presente, dándole una vida que salvar en lugar de una muerte que vengar. Elara miró el fuerte en llamas, el lugar de su segunda victimización. Luego miró a Acando, el hombre que le había mostrado que la confianza no era una debilidad, sino una elección valiente. Él le había enseñado, sin palabras, que incluso después del peor de los ataques, uno podía aprender a confiar otra vez. Su garganta dolía por el grito, pero era un dolor bueno, un dolor que significaba que estaba viva y completa. La autoridad de Thorn estaba rota. Los soldados, ocupados atendiendo a sus heridos y apagando los incendios, ya no prestaban atención a su capitán caído en desgracia. Acando lo sabía, sabía que su trato original, la liberación de su gente, ahora era polvo. Thorn no cumpliría su palabra, pero tampoco tenía el poder para detenerlo. Acando tenía una nueva prioridad. Él no la soltó. Con Elara todavía aferrada a él, comenzó a caminar, no hacia la enfermería en ruinas, ni hacia las celdas, sino hacia la puerta oeste, la que los bandidos habían abierto. Se movía con un propósito deliberado. Cada paso era doloroso, debido a sus heridas, pero cada paso era una afirmación de su libertad y la de ella. Los soldados los vieron ir,
Nadie levantó un rifle. Nadie gritó que se detuvieran. Vieron a un guerrero herido, llevando a una mujer traumatizada lejos del caos que los civilizados habían creado o permitido. Vieron el honor alejarse del fuerte, dejando atrás la cobardía y la ruina. El silencio de los soldados fue su propia forma de respeto, un reconocimiento tácito de que la verdadera justicia no residía en los uniformes esa noche. Akando no miró hacia atrás, solo sintió el agarre de Elara en su mano, un agarre que ya no era de miedo, sino de determinación. Ella tropezaba pero no se detenía. Estaba siguiendo al único hombre que había visto su dolor y no había apartado la mirada, sino que había ofrecido su propia manta contra el frío. Justo antes de cruzar el umbral del fuerte destruido, Akando se detuvo. Miró hacia abajo, a Elara. El fuego iluminaba su rostro manchado de lágrimas. Ella lo miró de vuelta, sus ojos claros, presentes. Él habló, su voz baja, solo para ella, en el español que compartían. «Hablaste», dijo. No era una pregunta, era una afirmación, una celebración. Elara respiró hondo, el aire olía a libertad y cenizas. Asintió, y luego, su voz, un susurro ronco casi inaudible bajo el crepitar del fuego, respondió: «Te salvé». No era una declaración de orgullo, sino de asombro. Era el reconocimiento de su propio poder recién descubierto. Akando asintió una vez. «Nos salvamos», corrigió él suavemente. Extendió su mano ilesa, no para tirar de ella, sino para ofrecerla. Ella tomó su mano sin dudarlo. Juntos, cruzaron el umbral y salieron del fuerte en llamas, dejando atrás la crueldad de la llamada civilización. Caminaron hacia la oscuridad del desierto, pero ya no era una oscuridad vacía, era un lienzo en blanco. Akando la guiaría a un lugar seguro, y ella, con su voz recién encontrada, le recordaría para qué vivía. El silencio se había roto, y en su lugar comenzaba una nueva historia, una contada en dos idiomas, pero con un solo corazón. La noche del desierto los recibió con un silencio sanador. El aire frío era un bálsamo para sus pulmones quemados por el humo. Se alejaron del fuerte en llamas, el rugido de la batalla siendo reemplazado por el sonido de sus propios pasos sobre la arena y la grava. Akando cojeaba visiblemente. La sangre de su brazo goteaba y dejaba un rastro oscuro, pero no aminoró la marcha. Elara, aunque temblaba de agotamiento y shock, se mantenía firme. Cada paso era una declaración, una elección consciente de alejarse de la brutalidad que casi la había consumido. Ya no era la víctima catatónica, era una sobreviviente que había elegido a su protector, y su agarre en la mano de él era la única ancla que ambos necesitaban. Caminaron durante casi una hora, hasta que el resplandor del fuerte fue solo una mancha naranja en el horizonte. Akando finalmente se permitió detenerse junto a un grupo de rocas de granito que ofrecían refugio del viento. Se desplomó contra la piedra, el dolor de sus heridas finalmente alcanzándolo. Elara, al verlo hacer una mueca mientras se agarraba el brazo, reaccionó instintivamente. Dejó a un lado su propio agotamiento y se arrodilló frente a él. La manta que él le había dado, que ella todavía llevaba de alguna manera sobre los hombros, ahora estaba manchada de hollín y sangre, un testimonio de todo lo que habían pasado. Con una determinación que la sorprendió a ella misma, Elara rompió una tira larga del dobladillo de su camisón. No era mucho, pero era limpio. Miró la herida en el antebrazo de Akando, un corte profundo que seguía sangrando profusamente. Sus manos temblaban, pero no por el miedo, era la concentración. Esto dolerá, susurró ella, su voz aún ronca y desconocida para sus propios oídos. Akando la miró, sus ojos oscuros brillando de dolor y algo más, asombro. Él asintió, dándole permiso. Con cuidado ella limpió la herida lo mejor que pudo con un trozo de tela y luego la vendó con fuerza, usando sus dientes para apretar el nudo. Habían cambiado de roles.
En el fuerte, él había sido el protector, dándole calor y comida. Ahora, en el desierto, ella era la sanadora, cuidando sus heridas con una ternura feroz. Acando dejó escapar un suspiro cuando la presión detuvo el peor sangrado. «Gracias», murmuró él en español. Elara simplemente asintió, su garganta demasiado apretada por la emoción para formar más palabras. Se sentaron en silencio por un momento, la inmensidad del desierto extendiéndose a su alrededor. El contraste con el inicio de su historia era absoluto. La víctima silenciosa ahora estaba activa, cuidando. El guerrero solitario ahora aceptaba ayuda, vulnerable. El amanecer los encontró acurrucados juntos en busca de calor. El desierto se tiñó de rosa y oro, revelando un paisaje vasto e implacable. Pero por primera vez en días, Elara no vio el desierto como una tumba, como el lugar donde su caravana había muerto. Lo vio como una escapatoria, como un lienzo en blanco. Acando se despertó y la encontró observando el horizonte. La fiebre del corte del brazo le hacía brillar los ojos, pero su mente estaba clara. Sabía que el capitán Thorn, aunque humillado, eventualmente enviaría soldados, si no por ellos por orgullo, y los miembros de su tribu seguían prisioneros. «Debo ir a las montañas del dragón», dijo Acando, su voz tensa por el dolor. «Mi gente, las mujeres y el anciano, Thorn no los liberará». Elara lo miró, vio al hombre dividido entre su deber hacia ella, que lo había salvado, y su deber hacia su familia. Ella no quería volver a ser un lastre. «Iré contigo», dijo ella, su voz más firme esta vez. «No soy inútil. Puedo caminar, puedo ayudar». Acando estudió su rostro, buscando signos de la mujer rota que había conocido. No la encontró. En su lugar, vio a una mujer forjada en el fuego, tan dura y resistente como la roca que los protegía. El viaje fue arduo. Duró 3 días. Acando conocía el desierto, sabía dónde encontrar agua escondida en cactus y cómo moverse sin ser visto. Pero su herida lo ralentizaba. La fiebre iba y venía en oleadas. Durante esos momentos, Elara tomaba la iniciativa. Reunía leña seca para pequeñas fogatas sin humo. Revisaba su vendaje y le ofrecía el agua primero. Él le enseñó qué raíces podía comer, y ella las desenterró. Se convirtieron en un equipo, sus silencios ahora cómodos, salpicados por breves intercambios de palabras necesarias. «Agua, por aquí, descansa». Llegaron a la base de las montañas del dragón al atardecer del 3er día. Acando los llevó a una cueva escondida detrás de una cascada seca, un lugar que solo su pueblo conocía. Dentro encontraron provisiones almacenadas, carne seca, odres de agua y pieles. Acando finalmente se permitió colapsar. La infección de la herida había empeorado. Elara entró en pánico por un momento, sola con un hombre moribundo en un lugar desconocido, pero luego recordó el fuego que limpia. Recordó su propia fuerza. No dejaría que él muriera, no después de que él le había enseñado a vivir de nuevo. Durante 2 días ella lo cuidó, hirvió agua y limpió la herida con hierbas que él le había descrito vagamente antes de caer en el delirio. Lo obligó a beber pequeños sorbos de agua, hablándole en voz baja, no con palabras coherentes, sino con un tono tranquilizador, el mismo tono paciente que él había usado con ella fuera de la enfermería. Le contó sobre su hogar de la infancia, sobre el color del vestido de su madre, sobre cosas que había pensado que había olvidado. Su voz, ahora libre, se convirtió en su medicina. En la segunda noche, la fiebre de Acando se rompió. Se despertó y la encontró dormida, sentada con la espalda contra la pared de la cueva, pero con una mano en su frente. Estaba exhausta, más delgada, pero viva. Él la observó, dándose cuenta de que ella lo había salvado por segunda vez. Él le había devuelto la voz, pero ella le había devuelto la vida. Vio la manta de él. Ahora, casi en jirones, cuidadosamente doblada a su lado.
El símbolo de su primer gesto de bondad se había convertido en una reliquia compartida. Cuando Acando estuvo lo suficientemente fuerte para caminar, la llevó a la ranchería oculta de su pueblo, más arriba en las montañas. Era un lugar hermoso, un valle verde escondido del mundo. La gente de Acando salió a recibirlos, sus rostros una mezcla de alivio al verlo vivo y de cautela ante la mujer blanca que traía. Pero cuando vieron cómo ella lo ayudaba a caminar, cómo sus movimientos eran sincronizados, la cautela disminuyó. Vieron la conexión. Acando habló con los ancianos, les contó sobre el fuerte, sobre la traición de Thorn y sobre los prisioneros. Y les contó sobre Elara. Les contó cómo su voz, silenciada por el horror, había regresado en el fuego para salvarlo. En la cultura apache, un acto de esa magnitud, una voz que regresa de la muerte, era visto como un signo de gran poder espiritual. Elara no fue tratada como una cautiva, sino como una invitada de honor, una mujer que había pasado por el fuego y había salido entera. 6 meses después, el valle de la ranchería estaba cubierto por el suave manto de la primera nieve. Elara estaba sentada junto a una fogata, no muy lejos de la cueva donde había curado a Acando. Llevaba un vestido de piel de ciervo suave, decorado con simples cuentas azules. Estaba enseñando a una niña pequeña apache una canción de cuna en inglés, y la niña, a su vez, le enseñaba los nombres de las estrellas en apache. La risa de Elara era clara y se mezclaba con el chasquido de la leña. Ya no había rastro del vacío en sus ojos. Brillaban con la luz del fuego y la vida. Acando la observaba desde la entrada de su wickiup. Su brazo había sanado, dejando una cicatriz larga y plateada, un recordatorio permanente de su conexión. Había liderado una incursión audaz semanas después, no al fuerte, sino a un convoy de suministros, y había usado los bienes robados para negociar la liberación de su gente. Thorn, degradado y enfrentando una investigación por su cobardía, había aceptado el trato, desesperado por evitar más humillaciones. Su familia estaba a salvo. Se acercó y se sentó a su lado en la fogata. Elara no se sobresaltó. Se inclinó naturalmente hacia él, apoyando la cabeza en su hombro. Era un gesto de confianza total, ganado no con palabras, sino con acciones. Miraron las llamas juntos, un eco del fuego que los había unido. Él le había enseñado que la compasión era más fuerte que la crueldad. Ella le había enseñado que la confianza, una vez rota, podía florecer de nuevo, más fuerte y más resistente. La niña, al verlos juntos, sonrió y susurró una palabra en apache que Elara había aprendido recientemente. Johnny, hermoso. Acando tomó la mano de Elara. No era la mano temblorosa que había agarrado en el fuerte, sino una mano firme y cálida. No dijeron nada. No necesitaban hacerlo. Su silencio ya no era una prisión de trauma, sino un espacio compartido de paz profunda, construido sobre las cenizas del pasado. En el fuerte ahora abandonado, el viento soplaba a través de la enfermería quemada, un monumento a la brutalidad. Pero en las montañas, bajo el cielo estrellado, una nueva vida había comenzado, probando que la verdadera civilización no se encuentra en las empalizadas de madera, sino en el valor de un corazón humano para sanar a otro. La voz de Elara se había perdido en la violencia, pero fue encontrada en un acto de compasión de un guerrero que entendía el lenguaje del dolor y supo cómo enseñarle a confiar de nuevo. ¿Alguna vez un pequeño gesto de bondad cambió tu perspectiva de la vida? Creemos que las conexiones humanas son el refugio más poderoso. Dejen un corazoncito si creen que la compasión puede sanar las heridas más profundas. Suscríbanse para más historias donde la confianza renace de las cenizas. Comenten, la confianza es más fuerte que el miedo. Si ustedes también creen en el poder de las segundas oportunidades.